¿Por qué nos cuesta tanto decir no? Tal vez no lo sepas, pero en este preciso momento, alguien se está aprovechando de ti. Y no hablo de un villano con bigote ni de una conspiración internacional. Es algo más sutil, más común, más peligroso. Eres tú mismo, diciendo sí cuando por dentro estás gritando un no en mayúsculas y con signos de exclamación. Porque, aunque no lo parezca, decir sí todo el tiempo no te hace amable, te hace invisible. Y lo peor, te convierte en rehén de las expectativas de los demás. ¿Te suena familiar esto? ¿Te piden ayuda en algo que no te corresponde? Tú lo haces. ¿Te invitan a un evento que no quieres ir? Tú vas. ¿Te hablan con exigencia? Tú sonríes. Y mientras los demás duermen tranquilos, tú estás agotado, frustrado y preguntándote por qué nunca tienes tiempo para ti. Spoiler. Eso no es bondad. Eso es miedo. Miedo a decepcionar. Miedo a perder el cariño de los demás. Miedo a que te etiqueten como egoísta o grosero. Pero déjame decirte algo incómodo. Quien se enfada cuando tú marcas un límite es porque se beneficiaba de que no lo tuvieras. Decir no también es un acto de amor propio. Pero claro, nadie nos enseñó eso. Crecimos con frases como, hay que ayudar siempre, no seas mala persona, di que sí para no quedar mal. Pero ¿y tú? ¿Dónde quedas tú en todo eso? Porque cada vez que dices sí sin querer, te estás diciendo no a ti, a tu descanso, a tu agenda, a tus prioridades, a tu paz mental. Y eso, a la larga, te pasa factura, en forma de cansancio, irritabilidad o una sensación incómoda de estar viviendo la vida de otro. Un sí automático es una renuncia lenta. Es como firmar cheques emocionales que tu cuerpo ya no puede pagar. Y cada vez que cedes, tu autoestima se encoge un poquito más. Tu voz interior se debilita. Tu claridad se vuelve niebla. Pero cuando dices no, con respeto y firmeza, algo mágico ocurre. La gente comienza a respetarte más. Y no porque seas rudo, sino porque transmites que sabes lo que vales. Aquí va una regla de oro que deberías tatuarte mentalmente. Si no puedes decir sí con entusiasmo, entonces di no con elegancia. No necesitas redactar una novela de excusas. No hace falta que te justifiques como si estuvieras en un juicio. Tampoco debes inventar una enfermedad ni fingir que tu perro se comió tu agenda. Un simple gracias, pero esta vez no puedo. Es más que suficiente. Y sí, al principio se siente extraño, incómodo, como si hubieras cometido un crimen. Pero cada vez que lo haces, tu seguridad crece y tu tiempo se vuelve verdaderamente tuyo. Imagina esto por un segundo. Tienes 24 horas al día, igual que todos. Cada vez que dices sí a algo que no quieres, estás hipotecando parte de ese tiempo para cumplir con expectativas ajenas. Y lo que no te das cuenta es que esos minutos no vuelven. Y tú te estás quedando sin espacio para tus propias metas, porque cuando estás siempre disponible para los demás, terminas no estando disponible para ti. No se trata de volverse frío, se trata de volverse consciente. No tienes que decir que no a todo, ni encerrarte en una burbuja. Solo tienes que hacerte una pregunta antes de responder. ¿Estoy diciendo sí por amor o por miedo? Porque si es por miedo, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Y si te preocupa lo que pensarán los demás, recuerda, tú no estás aquí para ser la versión que todos quieren de ti. Estás aquí para ser auténtico. Y la autenticidad no siempre es cómoda, pero sí es poderosa. A veces, ser buena persona se confunde con ser persona disponible.
pero tú no estás obligado a estar disponible 24/7. Así que, la próxima vez que alguien te pida algo, respira. No reacciones en automático. No sueltes el sí como un reflejo condicionado. Tómate 2 segundos. Evalúa cómo te sientes. Y si no es un verdadero sí, di no. Con calma, con amabilidad y con la seguridad de quien ha dejado de traicionarse para agradar. ¿Y la culpa? Esa también se trabaja, porque la culpa es ese viejo software mental que te dice que priorizarte está mal. Pero la realidad es que decir no a los demás a veces es decir sí a ti mismo. Y tú también mereces ser prioridad. Ahora dime, ¿qué vas a hacer la próxima vez que te pidan algo que no quieres hacer? ¿Lo dirás con una sonrisa, con firmeza, con respeto y con el orgullo de quien por fin esté eligiendo su paz? Gracias, pero no. Y si este video te ayudó, no te sientas obligado a suscribirte. Pero si dices que sí, que sea porque de verdad quieres. No por compromiso, no por presión y mucho menos por culpa. Suscríbete porque esto recién empieza. Y sí, este es un sí que vale la pena. Acá te espero. Un abrazo.